Tierra mojada de las tardes líquidas, en que la lluvia cuchichea y en que se reblandecen las señoritas bajo el redoble del agua en las azoteas. Bienvenidos a Espacio de Libros, un sitio en la red para hablar de libros. Arribamos ya al capítulo número 6 y en esta ocasión hablaremos de literatura y fútbol. Imposible casi abstraernos a esta temporada futbolera donde la Copa del Mundo Rusia 2018 convoca a propios y extraños. En plena efervescencia por este triunfo histórico de la selección mexicana, en Espacio de Libros nos dimos a la tarea de buscar en la semana un poeta que resultara un escritor, un poeta que resultara un ponche, ¿no? Alguien del cual, además de la selección nacional, tuviéramos con qué congratularnos. Y dio la casualidad que el viernes 15 fue el aniversario, el natalicio 134 de Ramón López Velarde, un poeta que está a la altura de los grandes poetas. Es no solamente un poeta nacional, sino es el poeta de la lengua española que da cuenta de la naturaleza mexicana como pocos autores. Ramón López Velarde, Su suave patria, Tierra mojada, estos otros poemas tan intensos, ¿no? De la tía Águeda, mi prima Águeda, en este caso, poemas de una gran contraste, llenos de contradicción, de una gran riqueza lírica. Ramón López Velarde murió a los 33 años y dejó una obra muy intensa, 3-4 libros solamente, y con su partida vivió una vida con gran intensidad a través de esa búsqueda y exploración de un hombre profundamente católico, hay que decirlo, católico, que tenía refrenadas muchas cosas. Sin embargo, exploró la sensualidad, el erotismo como pocos. Exploró esta dualidad y a veces más allá de la dualidad que convergen en una misma persona. Eso hace que sea un poeta complejo, un poema muy rico, un poeta muy interesante, del cual hoy no solamente estamos contentos por el triunfo de la selección mexicana, sino porque tenemos un poeta como Ramón López Velarde, al cual si uno acude a la crítica literaria, hay un texto maravilloso que recomiendo, que está en la red, que escribió Javier Villaurrutia. Se dice que este texto de Javier Villaurrutia es la invención de López Velarde. Cuando uno lo lee, encuentra uno por qué es un gran poeta Ramón López Velarde. Ya en nuestros días, hará cosa de 2 años, este otro estupendo escritor contemporáneo, saludos Juan Villoro si alguna vez nos escuchas por ahí. Juan Villoro entró al Colegio Nacional, hará cosa de un par de años, y en su discurso habló precisamente de la riqueza lírica y de la profundidad de Ramón López Velarde. Alemania tiene sin duda una de las literaturas más sólidas, más fuertes, diversas, autores clásicos desde Goethe, Schiller, Thomas Mann, siglo XX, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Nobel de Literatura, ¿no? Recientemente Bernhard Schlink, este libro que podemos comentar de El Lector, algunos tal vez hayan visto la película de El Lector, pero bueno, son 2 autores que quiero comentar muy brevemente ahora. Heinrich Böll, Nobel 1973 me parece, escribió una novela muy singular que se llama Opiniones de un payaso, así como García Márquez, todo el mundo lo refiere como el Nobel que escribió 100 años de soledad. Heinrich Böll, que tiene una obra también muy interesante, escribió Opiniones de un payaso. Por otro lado, Bernhard Schlink en El Lector, es estos 2 libros, uno de los 70s y este de los 90s, podemos ver este afán alemán de tratar de encontrarse. Son 2 historias
que tratan de la posguerra y de cómo la sociedad alemana se empieza a reconstruir, cómo se encuentra con sus fantasmas, con sus demonios. En opiniones de un payaso, se trata de un artista que literalmente es un payaso que un buen día, a los 27 años, se encuentra ya en total estado de decadencia. Él dice que el alcohol y sobre todo la partida de su esposa, el abandono de su esposa, le causan toda una decadencia. Es el trasfondo solo para atisbar una Alemania que está en reconstrucción, una Alemania en posguerra, que rápidamente tiene que cerrar sus heridas en una etapa muy difícil que fue el nazismo, y cómo esos fantasmas y esos demonios conviven. En El Lector, una de las obras contemporáneas más interesantes, se ha dicho George Steiner. George Steiner dijo que este libro había que leerlo una y otra vez, porque hace una gran reflexión, y esto vale la pena, no solamente si ya vieron la película, vayan por el libro. Es una reflexión sobre la identidad, sobre el ser, sobre el valor de la ética. Creo que cuando uno lee El Lector y se confronta con la capacidad de poder trascender y entender la naturaleza del otro, en este caso de nuestros amigos, de un amigo, de un ser querido, esto mueve profundamente el alma. Y esa es la literatura alemana de la cual hay que volver a regresar. De los suecos hay un par de cosas que a los mexicanos nos pueden irritar. Sin duda su pedantería por ser una de las sociedades más equilibradas, sin tantas distancias económicas, sin tanta injusticia, sin tanta pobreza, con un nivel altísimo educativo y con jugadores bárbaros, ¿no? Que han jugado en los clubes más importantes de Europa. De la literatura, pues bueno, tenemos una Nobel y tenemos un autor contemporáneo, Stieg Larsson, que sin duda ahorita es la sensación. Pero bueno, en esta oportunidad hablaré del Nobel de Literatura, que es una mujer, Selma Lagerlöf, autora de este libro absolutamente entrañable que se llama Las aventuras del viaje maravilloso de Nils Holgersson. Nils Holgersson es un libro publicado en 1904, me parece, a principios del siglo, o sea, tiene más de 100 años y tiene una vigencia para la gente que está conectada con la protección de los animales, con el respeto a la vida, a la naturaleza. Cuando yo leí este libro, que fue recomendado a temprana edad, Borges habla de esta idea de que no hay tal literatura infantil o juvenil o para adultos, hay literatura buena o mala. Y Nils Holgersson es una novela estupenda para cuando eres niño, cuando eres adolescente y cuando eres adulto. Sin duda que la relectura es muy fresca. Narra las aventuras de un niño que lo castiga su familia, tiene que quedarse porque no quiere ir a la iglesia, y de repente recibe la visita de un duende que lo transforma a él en un ser pequeñito y que con un ganso recorre toda Suecia. Es un viaje realmente maravilloso donde Holgersson, que es un adolescente travieso, es un chico bully, diríamos hoy en día, y que se va encontrando él poco a poco con la naturaleza. Hay pasajes verdaderamente maravillosos donde esta posibilidad que él tiene de hablar con los animales y que los animales saben que un hombrecito está viajando con una parvada ahí de gansos, le ayudan algunos, otros lo persiguen y él mismo va encontrando este espacio. Es un libro sin duda estupendo y que, bueno, los mexicanos ahora que se encuentran con Suecia no creo que lo consideren, pero nosotros sí podemos hacerlo. Él estaba manejando hacia casa cuando de pronto escuchó en las noticias que un accidente que involucraba a 2 automóviles en la autopista que se dirigía a Seúl entorpecía el tráfico. Son el tipo de cosas que cuando uno va de regreso a casa uno no espera, pero para esa hora de la tarde ya todo estaba en todos los noticieros.
el reporte decía: por favor, manejen con cuidado, no solamente se trata de su vida. Se trata de la narrativa El puñal de Kim In-suk. Es una autora contemporánea coreana que hoy la literatura coreana reciente tiene esta característica de que buscan espacios fuera de su país y que dan cuenta, sí, de la realidad de su país. Estamos hablando de Corea del Sur, por supuesto, que ya es un país, ha sido un país más abierto, no de Corea del Norte, que es otro tema. Pero la literatura coreana tiene algunos autores como la propia Kim In-suk o Kong Un, que es un eterno postulado para el Nobel, que es un autor clásico, emblemático de Corea, del cual en México y en español tenemos muy pocos textos. Debo decir que si uno busca en internet se encuentran buenas ediciones. Es una literatura, digamos, no tan cercana a nosotros. La literatura coreana es tan enigmática como lo puede ser su selección de fútbol, y que, bueno, con el pretexto del Mundial, valdría la pena que buscáramos este tipo de literaturas. En Alemania, y ya hablamos de Alemania, hay un autor que está llamando mucho la atención, es un filósofo, él se considera a sí mismo autor, Byung-Chul Han, el cual ya reseñé y que pueden encontrar ustedes la reseña en mis redes sociales. Es un filósofo que en su libro Por favor cierra los ojos hace un profundo análisis sobre el desgaste que a veces tenemos al consumir tanta información. Dice este filósofo: hoy en línea consumimos tanta información que nos satura, que en la mañana deberíamos hacer una especie de reset, en donde dejáramos de lado toda esta información que nos aleja de nosotros mismos. Esa es la gran reflexión que hace Byung-Chul Han. Es un autor que se puede considerar alemán porque escribe en alemán, pero que es de origen coreano. Así llegamos al final de este capítulo. Hipatia y yo les agradecemos su permanencia. Creo que el Mundial de Fútbol puede ser también un pretexto para acercarnos a la literatura, a los libros. Tal vez más adelante, no lo sé, depende de cómo avancen los grupos y cómo se ponga interesante, podemos retomar algunos otros ejemplos, pero mientras tanto no solamente nos quedemos con la parte, digamos, del fútbol, que por sí mismo es muy interesante, sino que podamos permitirnos este acercamiento con los autores, con los libros de otras nacionalidades. Les agradecemos su permanencia y les pedimos que nos den un like, que se incorporen ahí a nuestra red de Twitter y que puedan consultar todas las reseñas de manera escrita en nuestro blog. Gracias.